breves en esta bonita tarde de El Salvador, rodeado de tantos colegas expertos en identidad digital, en gobierno, en servicios electrónicos de confianza. Muchas gracias Gertrudis, Donald y todo el equipo de Ainifor y de Namirian por congregarnos un año más para poder tener estos días de conversación. Ahí tuve la oportunidad ya de compartir con muchos colegas por la mañana y tener conversaciones muy interesantes que seguiremos, que continuaremos en los próximos días. También gracias por darme la oportunidad de compartir este bloque de contenido en el que durante la próxima media hora les voy a hablar sobre el que, en mi opinión, tiene todas las posibilidades de convertirse en el elemento más disruptivo de la década en lo que tiene que ver con la interacción entre gobiernos y ciudadanos y también entre ciudadanos y sector privado. Este elemento no es otro que las billeteras digitales. Las billeteras digitales son el instrumento que van a permitir por fin que las personas podamos tener una identidad digital que sea nuestra, que sea interoperable y que incluso sea reconocida internacionalmente. Pero no solo eso, sino que las billeteras digitales van a habilitar toda una nueva generación de interacciones digitales que congregarán identidad, dinero y servicios electrónicos de confianza. Así que vamos a ello. Primero me gustaría empezar con una predicción. Mi predicción es que para el 2030 el 30% de la población mundial, es decir, 1 de cada 3 personas en el mundo, va a estar utilizando una billetera digital para manejar su identidad y sus pagos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es esta billetera digital? ¿Cómo podemos empezar a visualizarla? Hoy en día la mayoría de ustedes utilizan una billetera digital para pagos. De hecho, muchos de nosotros utilizamos la billetera de Apple o la billetera de Google para manejar nuestras tarjetas y realizar pagos. Pero particularmente aquí en El Salvador, El Salvador es un país pionero en haber habilitado una billetera digital que es la Chivo Wallet para poder realizar incluso criptopagos, pagos con Bitcoin, ¿verdad? Entonces ya tenemos cierta experiencia en esto de utilizar billetera para hacer pagos. Sin embargo, lo que nos está faltando es la dimensión de la identidad. ¿Cuántos de ustedes tienen una billetera en la que puedan tener una cédula digital con la que autenticarse a cualquier sitio web? Una cédula que permita que ustedes no tengan que usar ni contraseñas, ni biometría, ni todos los documentos y llaves físicas que tenemos hoy en día. Nadie. Muchos países en la región y en otros países del mundo han empezado a lanzar lo que son como portadocumentos, que es una aplicación móvil en la que puedes tener una fotografía de tu cédula y una fotografía de tu licencia de conducir y acceder a ciertos servicios públicos. Pero eso no es una ID digital, eso es un primer paso hacia la digitalización. Lo que va a ocurrir en los próximos años de esta década es que vamos a ver cómo se empieza a transformar el concepto de los documentos a un entorno digital donde vamos a poder tener una billetera móvil en la que podamos tener de verdad una cédula digital, instrumentos para pagos digitales y toda una serie de servicios y productos que se agregan alrededor de esos dos componentes. Básicamente, lo que les estoy planteando es que en esta billetera van a tener por un lado su cédula, pero también van a tener su pasaporte, van a tener su licencia de conducir, van a tener firma electrónica. Por fin la firma electrónica va a tener un canal para convertirse en algo conveniente. Hoy la firma electrónica es extremadamente segura, pero es tan inconveniente como segura. En la mayoría de los países uno tiene que ir a un lugar y le entregan un USB y lo conecta con un software. La firma electrónica va a empezar a integrarse con una billetera digital para que podamos tener toda la seguridad y toda la conveniencia de lo que nos dan los certificados de firma electrónica en el lugar que utilizamos todos los días, que es nuestro teléfono móvil. Vamos a poder tener también tarjetas como las que ya tenemos hoy en día, las billeteras de Apple y Google. Vamos a poder tener prescripciones médicas, vamos a poder tener documentos de todo tipo, vamos a tener diplomas, es decir, toda la parte académica también se va a subir a esta aplicación móvil. Vamos a tener todo nuestro historial de salud, de manera que cuando viajemos a un país nuevo y tengamos que reportar nuestros certificados de vacunación o nuestras alergias, directamente podamos presentar un QR y esa información. Vamos a tener historial financiero, promociones, vamos incluso a recibir venta directa de productos. Hoy en día, si lo pensamos, los canales de marketing más utilizados son las redes sociales, porque es donde las entidades que están tratando de vendernos productos pueden encontrarnos. Pero cuando tengamos nuestra billetera digital, nosotros vamos incluso a poder decidir si queremos recibir promociones de cierto tipo. A lo mejor estamos buscando comprar un auto y queremos consentir que nos ofrezcan productos de personas que están vendiendo autos. Entonces esas personas van a poder, a encontrarnos en esa billetera digital, ofrecernos un producto, nosotros vamos a poder autenticar y a pagar por ese producto desde la misma billetera en el caso de que estemos interesados en hacerlo. Incluso vamos a poder recibir en lo que se llama como gamificación, va a haber proveedores de servicios y productos que van a pagarnos a nosotros directamente, y no a YouTube o a Instagram, para que nosotros recibamos la publicidad que nos quieren hacer. Es decir, se va a establecer un canal de venta directa entre proveedores del sector privado y ciudadanos a través de esta billetera. Y por último,
un caso de uso que es bien conocido en El Salvador, este tipo de billeteras también permitirá albergar activos tokenizados o criptoactivos. Esto es todo lo que se viene en este nuevo gran canal digital. Ahora, cuando cuento este tipo de cosas, cuando se la cuento a mis padres, por ejemplo, me dicen: bueno, Marcos, esto es muy conveniente, pero la conveniencia no mueve el mundo no mueve la urgencia. Entonces, ¿cómo conseguimos que esto, que seguro que a la mayoría de ustedes les parece muy conveniente, cómo hacemos para que sea urgente? ¿Qué va a ocurrir para que realmente, tal y como les estoy diciendo, una de cada 3 personas vaya a tener todo esto en su billetera en el 2030? Porque esto ni siquiera depende de la voluntad de nosotros como personas, depende de que se movilicen toda una serie de industrias y ecosistemas. Tiene que movilizarse el gobierno, tiene que movilizarse el sector privado, tienen que pasar muchas cosas para que lleguemos a tener todas estas cosas en la misma billetera digital. Entonces, ¿qué es lo que va a generar esta urgencia? La urgencia la va a generar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no como amiga, sino como enemiga. Enemiga de nosotros en el mundo digital. El mundo digital se va a convertir muy pronto en un lugar extremadamente inhóspito. Hoy en día, a los que utilizan redes sociales, ya les parecerá normal encontrarse noticias falsas y bots todo el tiempo en Internet. Imagínense cuando tengamos un montón de inteligencias artificiales que se pasen el día tratando de adivinar en qué páginas web entramos, cuál es la metadata que puede inducir qué tipo de contraseñas utilizamos y traten de ir a autenticarse por nosotros en todas esas páginas web. Imagínense el momento en el que tratemos de hacer una autenticación biométrica y ya hay una inteligencia artificial que es capaz de fakear nuestra cara. Ese va a ser el día en el que tengamos tanto susto, tanto miedo y tanta urgencia que vayamos todos a buscar tener una identidad digital. Y ese día está mucho más cerca de lo que pensamos. Hace un mes estaba en San Francisco en una conferencia en la que estaban hablando tanto la CEO de Tinder como la Chief Impact Officer de Salesforce. La CEO de Tinder decía: nuestro problema más grande hoy en día es diferenciar quién es una persona de quién es un bot. Pero todavía más interesante, la Chief Impact Officer de Salesforce se subió al escenario y dijo: nos estamos convirtiendo en Agentforce. Nuestro objetivo principal en Salesforce como compañía es reemplazar a las personas y a las APIs por AI Agents. Básicamente lo que están empezando a hacer todas las compañías tecnológicas de San Francisco es decir: hoy en día yo tengo una API y otra API y otra API y tengo una persona y otra persona y otra persona. Lo que voy a hacer es poner inteligencias artificiales que hagan todo eso. Entonces voy a tener una inteligencia artificial aquí que maneja el tema de documentos, y otra que maneja el tema de recursos humanos, y otra que maneja el tema de la experiencia de usuario. Las voy a poner a hablar todas entre ellas y así va a funcionar mi plataforma de tecnología digital. Esto es en lo que se va a convertir en Internet, en un conjunto de agentes de inteligencia artificial que van a ayudarnos tanto a las cosas que nos son más fáciles, pero que también van a ser utilizados para robar nuestra identidad y utilizar todo tipo de servicios a los que puedan acceder en nuestro nombre. Entonces aquí tenemos el factor de urgencia que va a hacer que realmente una de cada 3 personas en el 2030 utilice una billetera digital para manejar su identidad y sus pagos. Bien, para darles algunos datos para que entiendan cómo esto está ocurriendo ya. El primer dato es que en el mes de septiembre la inteligencia artificial permitió que se hackeasen más de 10 billones de contraseñas. Al mismo tiempo, este año ha aumentado un 3000% la cantidad de deepfakes. ¿Qué son deepfakes? Deepfakes es cuando la inteligencia artificial suplanta tu biometría, suplanta tu identidad para que otro piense que eres tú. Y el tercer dato que les quiero dar es que este año se proyectan 35.5 billones de dólares en pérdidas en fraude financiero. Obviamente esto está directamente relacionado con la impersonación digital y básicamente la imposibilidad de verificar correctamente quién es quien dice ser. Entonces, como digo, la urgencia viene de la mano de que vamos a necesitar inminentemente poder tener billeteras digitales que nos permitan tener una identidad digital segura, privada y resistente a la inteligencia artificial. Bien. Entonces, ¿cómo se da esta transición? O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Por qué yo, utilizando una billetera digital, voy a poder protegerme de la AI? Bueno, pues lo que ocurre es que el problema hoy en día son el uso de las contraseñas y de la biometría. Las contraseñas, la inteligencia artificial va a ser capaz cada vez con más precisión de robárnosla cada vez más rápido. Y la biometría la van a poder hackear también. Entonces, cuando nosotros tenemos una billetera digital, nosotros en nuestra billetera tenemos una credencial y una llave privada. Igual que cuando tenemos un certificado de firma electrónica. De hecho, ahora vamos a ver la relación entre ambas.
Entonces, si yo tengo mi identidad en mi billetera, que está segura en mi celular, en una aplicación móvil, y yo guardo mi llave y guardo mi credencial, la inteligencia artificial no va a poder robarme eso en Internet, porque la data no está en Internet, está en mi celular. Entonces, cuando yo vaya a cualquier sitio web, lo que va a hacer el sitio web es, no me va a pedir una contraseña, no me va a pedir una biometría, va a reemplazar todos esos factores de autenticación por un QR. Y yo lo que voy a hacer es escanear el QR desde mi billetera, voy a ver quién está solicitando y voy a decir si le consiento la información que me está solicitando. Entonces va a ser seguro, va a ser confiable y va a estar centrado en nuestra propia capacidad de manejarlo desde nuestro celular. Así es como se va a ver la web en unos poquitos años desde ahora. ¿Sí? Ok. Entonces, imagino que esto pues les genera un montón de preguntas. No a mí mismo, si me estuviese contando esta historia, me surgirían varias preguntas. Así que lo que voy a tratar de hacer es contestarles a estas preguntas en el tiempo que me queda. Perfecto. Bueno, entonces, ¿quién está haciendo esto ya? La primera pregunta es, ¿esto es una invención de Marcos que está aquí contándonoslo hoy? ¿O realmente esto ya está ocurriendo? El segundo es, ¿quién opera estas billeteras digitales? O sea, en este nuevo escenario, en el que vamos a hacer una billetera digital, ¿quién la opera? ¿La opera el gobierno? ¿La opera un proveedor privado? ¿Quiénes son los actores que se están posicionando? La tercera pregunta es, ¿cómo la privacidad se respeta? Es decir, ¿cómo hacemos para garantizar que nuestros datos sí que están seguros en este nuevo modelo de identidad digital? El tercero es, ¿cómo encaja todo esto con la firma electrónica? ¿Qué regulación se necesita? Estamos rodeados de reguladores hoy aquí, entonces hablemos rápidamente sobre si la regulación que tenemos sirve, qué otros aspectos de la regulación deberían introducirse para incorporar este framework. ¿Qué estándares existen? ¿Cómo de grande es este mercado? ¿Cuál es el timeline? ¿En qué tiempos esto va a ocurrir? ¿Qué eventos se tienen que dar para que lleguemos a ese milestone en 2030? Y por último, ¿cómo se conecta esto con las criptomonedas? Bueno, aprovechando que tenemos al país pionero en el mundo que convirtió Bitcoin en una moneda una moneda de curso legal. Exacto. Bueno, entonces, a la primera pregunta la respuesta es Europa. ¿Quién está haciendo esto ya? Bueno, algunos países fuera de Europa también lo están haciendo, pero el gran referente global para esto es la Unión Europea. La Unión Europea, les cuento un poquito la historia, la Unión Europea trató en la última década de generar este concepto de una identidad digital, una identidad electrónica. Y como europeo, yo tengo mi DNI, mi cédula, con un chip electrónico. La realidad es que nunca en mi vida he utilizado ese chip electrónico para autenticarme en Internet. ¿Por qué? Porque es inconveniente, no es conveniente. Entonces, lo que la Unión Europea hizo durante la pandemia es aprender mucho sobre cómo los QRs de las credenciales de vacunación eran mucho más convenientes que el ID electrónico físico. Entonces empezaron a desarrollar una regulación que pudiese utilizar la conveniencia del QR digital, pero que al mismo tiempo se amparase en estándares internacionales para dar seguridad e interoperabilidad global. Y con eso la Unión Europea aprobó en marzo de este año un marco regulatorio que se llama EIDAS 2. EIDAS 2 obliga a que todos los países de la Unión Europea para el año 2026 tengan una billetera digital y un ID electrónico. Y mucho más interesante todavía que eso, la Unión Europea obliga a que todas las empresas del sector privado, de aquí a 2027, permitan que los ciudadanos europeos se autentiquen con su billetera digital a Internet. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todas las páginas web de Europa van a tener que transicionar a permitir que conectes tu billetera en el 2027. Imagínense el efecto que esto va a tener al cambiar todos los mecanismos de aplicación a eso. Obviamente esto no se va a quedar en Europa, esto va a tener un efecto ola que va a llegar a todo Occidente y de hecho ya está pasando en algunos países. Por ejemplo, en algunos estados ya tienen la licencia de conducir siguiendo el estándar ISO, Canadá está haciendo lo mismo y en varios países de Latinoamérica hay iniciativas innovadoras que también son de mucha relevancia. Bien, muy rapidito les quiero mostrar cómo es este esquema sin entrar en detalles técnicos. Básicamente el esquema consiste en que hay un emisor que puede ser o bien el gobierno o un proveedor que esté certificado por el gobierno, que nos va a emitir unas credenciales a la billetera. Y nosotros desde nuestra billetera vamos a presentar esas credenciales a las entidades terceras. Lo que quiero mostrar con este diagrama es el concepto de los estándares, de los que luego vamos a hablar. Los estándares para compartir credenciales son estándares de OpenID. Los estándares para las credenciales dentro de la billetera son estándares ISO y estándares de la W3C. Y el estándar para volver a presentar la credencial también es un estándar ISO. Entonces, esto no se lo está inventando la Unión Europea de manera que no sea interoperable. Justo lo que está buscando es que a nivel global esto se pueda replicar y que si El Salvador emite una cédula digital, pueda llevarse esa cédula digital a Europa y se pueda verificar en Europa. Al mismo tiempo tenemos los registros de confianza.
En estos registros de confianza vamos a ver que hay implementaciones centralizadas y que hay implementaciones descentralizadas. En algunos casos se va a utilizar la tecnología blockchain para poder hacer estas verificaciones entre todas las partes y no tener que conectar las partes directamente entre ellas. ¿Bien? Ok, yendo un poquito más a la segunda pregunta es, ahora ya entendemos que vienen estas billeteras y si me creen que vienen las billeteras y que va a funcionar con ese esquema, lo siguiente que se preguntarán es, bueno, pero ¿quién las va a operar? ¿No? ¿Quién se está posicionando para operarlas? ¿Y qué rol tienen los actores actuales? Tenemos aquí muchos actores que hoy en día son proveedores de servicios de confianza. ¿Qué rol pueden jugar en el ecosistema de billeteras digitales? Bueno, pues este esquema lo que presenta es cuál es el rol de los actores actuales y los nuevos. Básicamente en verde tenemos a los actores actuales. Tenemos el registro civil, tenemos los proveedores de servicios electrónicos, tenemos entidades como emisores de diplomas, la autoridad de taxes. Todo esto son entidades que se van a situar en el rol del emisor. Emisores de credenciales que ahora vamos a poder recibir en nuestra billetera, ¿vale? Al mismo tiempo, en gris se muestra cómo aparecen otras entidades proveedoras de servicios de confianza que empiezan a emitir nuevas credenciales y nuevos documentos digitales a la billetera. Si nos vamos ahora a la parte de la billetera, vemos que hay dos roles. El proveedor de los dispositivos, a quien desarrolla los teléfonos, los celulares, que esas entidades ya existen, pero si ven ahí en gris lo que pone EU Wallet Provider, eso básicamente está en gris porque nos muestra que todos los proveedores de billeteras digitales van a ser proveedores que se están empezando a desarrollar hoy en día. O sea, van a ser empresas principalmente nuevas, startups que hoy en día están construyendo esta billetera digital, las que se están posicionando en el ecosistema. No son tanto entidades existentes las que están desarrollando billeteras. Y luego eso se conecta con todas las entidades que van a solicitar autenticación digital. Portales ciudadanos, la policía, los bancos, las aerolíneas, los aeropuertos. Todo es básicamente lo que completa ese mercado de dos lados. Bien. Para mostrarle un poquito las entidades que ya están posicionándose en esto, en Europa, ayer hacíamos la broma de que hay una expresión española que dices que pegas una patada a una piedra y salen 30 billeteras, ¿no? Entonces en Europa, en cada país tienes 3, 4 o 5 billeteras que están buscando posicionarse. En Estados Unidos tienes a los competidores nuevos, como por ejemplo el Plus ID, que se está posicionando con la licencia de conducir de California, y a ID.me, que empezó dando la credencial de veteranos, a los veteranos americanos y también beneficios. Luego tienes a Google y Apple tratando de posicionarse, aunque no son entidades que se vean muy bien desde el punto de vista de la privacidad. Y tienes también a otras entidades como WorldCoin, que antes hablábamos por ahí, que están buscando hacer algo totalmente positivo. En Latinoamérica no hay tantos actores. Estamos, pues, Verify, que es la entidad que yo represento, y también hay un par de proveedores en Argentina que están haciendo un proyecto con la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se respeta la privacidad? Esto lo voy a ir dando en píldoras más rápido, ¿vale? Simplemente con ideas para retenerlos. En primer lugar, la privacidad se respeta porque la billetera almacena localmente en el dispositivo móvil todos los datos que nosotros tenemos. Es decir, esto ya no está dependiendo de un tercero, está en nuestro celular, en la memoria local de nuestra aplicación móvil, protegido criptográficamente, y solo nosotros, cuando vamos con la biometría contra nuestro celular, lo podemos desbloquear. Me dirán, ¿y qué pasa si pierdo mi celular? Si pierdo mi celular, yo puedo tener una copia en mi propia nube privada o en un dispositivo externo al que yo lo haga. Justamente esta parte de la recuperación es uno de los temas que se está tratando hoy en día. Cuando yo escaneo un QR, algunos de ustedes hoy ya han accedido al evento con una billetera digital o una credencial digital que les fue emitida y que se les ha pedido. Si se fijan, cuando en estos días vuelvan a acceder al evento, cuando ustedes escanean el QR que les presenta en la entrada, les explica y les dice, IDFO lo está solicitando una credencial. Básicamente lo que ocurre es que cada vez que ustedes vayan a autenticarse, les va a decir quién está pidiendo qué información. Y ustedes van a decidir si la comparten o no la comparten. Es decir, tienen el control y dan consentimiento. Ustedes tienen que consentir explícitamente cada información a compartir. También se pueden hacer pruebas de conocimiento cero, es decir, yo puedo demostrar que soy mayor de edad sin compartir toda mi cédula de identidad, simplemente probando que he nacido hace más de 18 años. Y por último, todo el historial de actividad permite ejercer derecho al olvido. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día, muchas regulaciones contemplan el concepto del derecho al olvido, es decir, que yo pueda exigirle a toda la gente, a todas las empresas que tienen datos sobre mí, que los borren. Eso es muy difícil cuando yo ni siquiera sé quiénes tienen datos sobre mí ni qué datos tienen, ¿vale? Entonces, gracias a las billeteras se va a poder monitorear esto y se va a poder hacer esas solicitudes. ¿Cómo encaja la firma electrónica? La firma electrónica es fundamental, porque la firma electrónica va a permitir que nosotros
firmemos cuando presentemos nuestro ID, y también va a permitir que el emisor de esos IDs, por ejemplo, ya sea el gobierno o ese sector privado, nos firme las credenciales cuando las emiten. Entonces, la firma electrónica está detrás de todo este modelo de las credenciales digitales y la criptografía que permite verificarlas. La verificabilidad de estas credenciales se basa en esas firmas justamente del emisor instrumento. Las billeteras son, de hecho, el instrumento que va a permitir universalizar la firma y los certificados electrónicos. Los proveedores de servicios de confianza existentes son idóneos para asociarse con estas entidades que están empezando a desarrollar billeteras. Y la regulación existente sirve como base. ¿Qué regulación se necesita? Bueno, pues la regulación de firma electrónica actual sirve como base para un DNI electrónico porque ya está reconociendo esos certificados de firma y esa criptografía. Una regulación específica de identidad y credenciales digitales sería ideal para complementar la regulación actual. ¿Por qué? Porque nos permitiría tener dos elementos. Por un lado, nos permitiría incorporar normativa sobre estándares y seguridad, y gracias a esta normativa sería posible que las compañías que desarrollan las billeteras pudiesen ser auditadas y operar en cumplimiento. Al mismo tiempo, una normativa sobre aceptación y reconocimiento obligatorio obligaría al uso masivo. Por ejemplo, en Europa se está obligando a que los bancos acepten la billetera de identidad emitida por el gobierno. Por tanto, eso genera un reconocimiento que es obligado y una adopción de la tecnología. En cuanto a estándares, les quiero mencionar muy rápidamente tres. Los estándares de OpenID que hablábamos antes, que básicamente establecen cómo se comparte la data, el estándar ISO para la licencia de conducir y el estándar de las credenciales verificables que establece el modelo de datos. Aquí hay varios grupos que están justamente trabajando en la estandarización de estos. Nosotros llevamos muchos años trabajando con todos estos grupos que están liderando la conversación a nivel global. Ya vamos casi llegando al final. Ahora les doy una aproximación desde la perspectiva del tamaño del mercado para los que se quieran aproximar a esto desde el punto de vista de negocio. El mercado global, según las estimaciones de consultoras, es de 480 billones de dólares para el mundo de las billeteras digitales. Si agarramos el porcentaje proporcional para Latinoamérica, el mercado es de 40 billones de dólares para todo este ecosistema de billeteras. ¿Cuál es el timeline? Bueno, pues en estos últimos 8 años se han venido desarrollando los estándares, la regulación y la tecnología, y ahora hay una ventana de 3 años en la que todo va a ocurrir. ¿Por qué empieza esa ventana ahora? Por un lado, Europa aprobó la regulación de la que les hablaba antes. Por otro lado, la inteligencia artificial este año ha empezado a dar esos puñetazos de amenaza con respecto a cómo nos puede hackear la identidad, y todas esas grandes organizaciones, desde universidades top americanas a grandes compañías de tecnología global, están empezando a implementar esta tecnología. Hay una ventana de 3 años hasta que el marco europeo sea obligatorio para todo el sector privado, hasta que todos los ciudadanos de la Unión Europea tengan su cédula digital y hasta que la inteligencia artificial ya nos dé mucho más margen para no tener soluciones más seguras de identidad digital. A partir de ahí es que habrá una adopción masiva y habrá una gran ola de billeteras digitales y iremos al mercado a ver qué proveedor nos gusta más para poder guardar nuestros datos y nuestras credenciales. Por último, para terminar, y aquí de nuevo el guiño a El Salvador, que ha sido ese país pionero en traer la Bitcoin como moneda de curso legal. Además, justo estamos en máximos históricos ahora de los precios de las criptomonedas después de los resultados de las elecciones de Estados Unidos. ¿Cómo conectan las criptomonedas? Bueno, pues justamente el ID digital es extraordinario para permitir que se pueda verificar la identidad de personas que están haciendo transacciones de cripto. Imagínense lo ideal que hubiera sido cuando se abrió el archivo wallet, que ya hubiese además una identidad digital para poder hacer todo eso, ¿no? Al mismo tiempo, si la billetera digital se conecta con tecnología blockchain, en Latinoamérica se puede hacer mucho mejor lo que es la verificación de proveedores de servicios de confianza a otros países, ya que no tenemos una infraestructura única, como en Europa, que nos permita ver toda la lista, y al mismo tiempo también nos permite tokenizar activos más allá de las criptomonedas, ¿no? Como propiedades, por ejemplo, del mundo real. También, para una conversación que llegará probablemente la próxima década, que es el concepto de las CBDCs, las divisas tokenizadas de bancos centrales, como por ejemplo en Europa se está hablando mucho del euro digital. Esto es algo que también vendrá como capítulo posterior al tener una billetera donde tengamos nuestra identidad y que se pueda tokenizar. Entonces, hasta aquí el bloque de contenido. Espero que les haya sido útil. Me encantaría poder continuar esta conversación con ustedes a lo largo de estos 3 días. Y si quieren saber más, les invito a que puedan descargar en este QR la publicación que hemos hecho con esta misión 2030 de lo que se viene en billeteras. Y también mañana vamos a estar haciendo una demo en vivo de un portal de billeteras para que lo puedan ver cómo se generan las credenciales, cómo se verifican.